¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más con ustedes, Darío Alarcón Hunter, pero esta vez el motivo es un tanto distinto, porque eh, como ustedes les he comentado, una de las actividades que yo hago en términos profesionales es eh, hacer gestión de procesos y en parte de lo que hago es enseñar a cómo hacer esa actividad. Y por esa razón, algunas personas que me han visto me dicen, oye, ¿por qué tú no enseñas en forma abierta qué es lo que se puede hacer? Bueno, así es que he tomado un poquito el desafío para poder ver si efectivamente algo podemos hacer. Otro antecedente. El otro día escuchaba a un señor brasileño que es muy experto en todo lo que significa la tecnología digital. Y él comentaba que a raíz de estas últimas, de los últimos problemas que han habido con el coronavirus, se han ido como configurando ciertas competencias en el ámbito digital, pero no en meterse a las redes, etcétera, no, concretamente en análisis de datos. Entonces, ahí uno se da cuenta y cuando yo participo con las empresas, también me doy cuenta que las personas no tienen las competencias para analizar los datos. Para eso hoy día hay herramientas tremendamente potentes. Normalmente son software caros, pero hay otros software que también están disponibles en la internet que no son gratuitos. Claro, tienen algunas restricciones de cantidades de datos, pero si uno quiere realizar cosas simples, lo va a poder hacer. Y por otro lado, yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos de cosas que están ocurriendo aquí en Chile. Por ejemplo, si ustedes miran el sitio oficial del gobierno, .cl, en términos de las cifras oficiales, fíjense ustedes con lo primero que se encuentran acá, descarga de datos. Si yo cliqueo ahí, ¿con qué me encuentra? Base de datos COVID. Y me muestra una serie interminable de información que yo puedo bajar de acuerdo a lo que yo ando buscando. Es parte de lo que se está trabajando en términos de transparencia. Por lo tanto, creo que el, esto de ser nativos digitales no es solo meterse en las redes, es también tener cierta capacidad de análisis. Ya los sitios web con información nos están entregando las bases de datos para que uno pueda trabajar los datos y hacer el análisis. Por ejemplo, típicamente yo bajo unos datos. En este caso, supongamos que son los datos de una empresa que tiene una variable cualquiera que yo le he ejemplificado en este momento como el KPOB o variable crítica de salida de un proceso, y aquí están las fechas en las cuales se entregaron esos datos. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer con esos datos? Es entender lo que hay detrás. Y están las estadísticas descriptivas, donde yo puedo ver la media, puedo ver la desviación estándar, puedo ver el número de datos mínimo. Entonces, uno ya mirando aquí, se tiene que ser capaz, tiene que tener la capacidad de darse cuenta que probablemente estos datos no corresponden a una distribución normal. O sea, la campanita típica esa no se cumple acá. ¿Por qué razón? Porque la media y la mediana son muy diferentes. Otro indicativo, la desviación estándar es muy grande respecto de la media. Una esperaría un 10%, más o menos, en procesos razonables. Bueno, si ustedes ven la media, está prácticamente a 300 del valor menor, pero está a 1200 del valor mayor. O sea, todo nos indica que esto no es una distribución normal. Entonces, cuando uno mira con algunas de las herramientas que nosotros enseñamos en nuestro curso, y uno mira
esta distribución, por ejemplo, un histograma, uno se da cuenta que esto obedece más a una distribución log normal. Significa que tiene ciertas características, bueno, que indudablemente las tratamos en nuestro curso. Pero, ¿para qué es importante entender esto? Porque uno dice, bueno, ¿qué pasaría o qué probabilidad tengo yo de lograr que esto me produzca, en este caso, 345? Lo que pasa es que aquí lo que está definido es que particularmente en este proceso no debería ser superior a 345. ¿Y qué es lo que estoy viendo yo? Una buena cantidad de datos están por sobre los 345. Bueno, para eso nos sirve el conocer las distribuciones. Entonces, aquí uno ya se da cuenta que probablemente esto no es normal. Si yo sigo analizando los datos, entonces digo, oye, voy a postular un análisis que a mí me permite entender cuál es la mejor distribución, porque en forma gráfica yo vi ahí que la log normal era relativamente buena, pero vean ustedes lo que nos dice esto, que efectivamente aquí el menor indicador, el Anderson-Darling, es el mejor. Por lo tanto, la curva que mejor ajusta, tanto en forma gráfica como con este coeficiente llamado Anderson-Darling, ya nos dice que la mejor distribución es la log normal. Entonces, uno ya puede trabajar con esa información para poder decir, bueno, quiero entender lo que está ocurriendo. Una de las formas de entender lo que está ocurriendo es usar un gráfico de probabilidad. ¿Y qué nos dice este gráfico de probabilidad? Que si la especificación del proceso es que no debe ser superior a 345, bueno, lamentablemente mi proceso solo lo cumple en el 53% de las veces. O sea, mi proceso está teniendo algo como un 47% de producto fuera de especificación, mirando esos datos. Bien, entonces uno dice, bueno, claramente aquí hay una situación que uno tiene que entrar a investigar. Pero cuando uno, y ese es el propósito del curso, uno no puede quedarse con una mirada. Uno, en este caso, lo que hemos visto es lo que llamamos la mirada en frecuencia. Cómo ocurren los datos, con qué frecuencia ocurren. El histograma, el gráfico de probabilidad. Pero ¿qué pasa si yo lo veo en el horizonte de tiempo? ¿Por qué? Porque los datos fueron apareciendo con un cierto orden. Entonces, cuando uno hace eso, ¿con qué es lo que se encuentra? Con que efectivamente los datos tienen un comportamiento bastante disperso, pero como que de repente han empezado a bajar. O sea, aquí uno dice, algo pasó. Esto no es producto del azar. Aquí se hizo algo. Entonces, cuando uno dice, oye, mira, va a conversar con la persona que conoce el proceso, sí, lo que pasa es que nosotros hicimos mejoramiento, cambiamos ciertos equipos, mejoramos esto, hicimos esto otro, y sí, efectivamente el proceso mejoró. Bueno, resulta que la mirada que yo estaba haciendo a nivel anual, entonces, ya no es muy apropiada. ¿Por qué? Porque los datos me están diciendo que hay una zona donde ya el proceso cambió y por lo tanto esto es historia. No me sirve la historia para poder definir un buen proceso, me sirve la historia reciente. Entonces, sin duda que cuando uno hace eso, dice, bueno, yo tengo que mirar ahora esto con otra herramienta porque yo tengo que ser capaz de discriminar qué es lo que fue pasando en estos distintos periodos del proceso. Y eso es exactamente lo que hacemos acá, con esta otra herramienta que es parte de lo que yo voy a entregar en este curso de 8 horas, para que vean ustedes que el proceso recibió aquí una mejora. Este es el proceso original. Cuidado que está
los datos están transformados en forma logarítmica. Es parte de lo que yo incluyo también en el curso. Entonces, aquí están los primeros cambios y aquí ya está, por así decirlo, el periodo de estabilidad del proceso. Entonces, esto es cómo mi proceso se está comportando en el día de hoy. Y eso es lo que sin duda me tiene que servir a mí para poder entender lo que está ocurriendo. Entonces, cuando yo ahora miro los datos de nuevo con mi gráfica de probabilidad, pero ya no miro los datos anteriores, solo miro los últimos 79 datos, ¿de qué me doy cuenta? Que en este nuevo estándar del proceso, en la última zona de estabilidad, solamente tengo un 5,9% de las veces en que el proceso va a exceder lo que la empresa necesita. Entonces uno dice, vaya, la primera mirada me estaba diciendo que estábamos muy mal. La segunda mirada, trabajando los datos, me dice que el asunto no está tan malo. Bueno, y para terminar, aquí es lo que uno le tiene que enseñar a los alumnos que asisten a este curso, porque este es el propósito final, entender si el proceso es predecible, porque si no lo es, un proceso impredecible yo no lo puedo mejorar, y en su estabilidad más reciente se comporta con una mediana de 199. ¿Cómo lo obtengo? Desde acá, de un gráfico de probabilidad. ¿Y qué me dice? Su capacidad indica que solo el 5,9% de las veces se excederá el límite de 445 exigido por la organización. Entonces, algo que yo pensaba haber encontrado solamente con la media o la desviación estándar, este proceso está horrible. Cuando lo empiezo a mirar con herramientas más elaboradas, me doy cuenta que parece que le tengo que dedicar el tiempo a otro proceso que esté en peores condiciones que este. Porque un 94% de certeza no es tan malo, a menos que estemos en una organización ya muy donde estas herramientas las está utilizando para que efectivamente deba trabajar con ellas. Así es que, para ir cerrando, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Es invitarlos a participar de este curso de 8 horas, que por lógica no tenemos que evitar el contacto físico, va a ser dictado vía Zoom. Las personas que tengan interés les voy a mandar el correspondiente invitación, donde al menos 4 horas van a ser de ejercicios prácticos, donde yo les voy a entregar datos para que ustedes puedan probar las herramientas que vamos a usar. Como parte del curso, nosotros entregamos un manual en PDF, y como el aprendizaje de adultos se aprende haciendo, bueno, nosotros le vamos a entregar una licencia temporal de Minitab. Minitab es lo que yo uso, pero ¿cuál es la idea? Que ustedes aprendan esto independientemente del software. El software es una herramienta. El concepto es lo importante. Usando otras herramientas que eventualmente están liberadas en el Internet, ustedes van a poder llegar a conclusiones similares. Bien. Y por último, si quieren mayores datos, tal como lo agregábamos en nuestra información inicial, ahí nos pueden contactar por si les interesa. Bueno, esta es una primera experiencia que vamos a hacer en un curso abierto, donde pretendemos hacer ciertas series de cursos, donde vamos a ir aumentando la complejidad y también midiendo si el mercado recibe bien esto. Porque una cosa es que todo el mundo diga que algo se necesita, pero otra cosa es que cada uno de nosotros tome conciencia de que esto es algo que sí debería necesitar. Sin duda, el análisis de datos cada día
será más importante. Bueno, les dejo cursada la invitación y les agradezco mucho el tiempo que me han brindado. Quise ser muy breve esta vez para poder invitarlos a esta experiencia. Ojalá que pueda contar con ustedes. Muy buenas tardes.